Gente, voy a estar regalando una investigación de profesores a un afortunado ganador, así que si quieres participar, quédate hasta el final del video que ahí va a estar la dinámica. Va a ser algo sencillo, así que no te preocupes. Ahora sí, vámonos al video de hoy. Yo creo que un factor muy clave que ha tenido esta nueva expansión, muy aparte de las megas, tienen que ser definitivamente los partidarios. No solo con los nuevos partidarios que sí cambian mucho el juego, bueno, no todos, sino que también alguno que otro partidario que estaba totalmente olvidado y sepultado también está viendo juego actualmente, por lo que me parece una muy buena idea que hagamos una nueva tier list de partidarios de la muerte. Pero eso sí, los criterios de esta tier list son los siguientes. Vamos a tomar exclusivamente en cuenta solo la jugabilidad en partidas. Nada de que colección, nada de que es de deluxe, nada de eso. Solamente qué tan fuerte y viable está haciendo ese partidario en mazos competitivos. Así que dicho esto, ahora sí, pues vámonos a la tier list del día de hoy. Pero antes te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Lootbar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Ya tengo 3 meses colaborando con esta página y no me canso de recomendarla, simplemente es demasiado buena. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Ahora sí, estamos aquí, vamos a hacer la tier list. Recuerden que esto solamente va para mazos que se juegan en partidas. Sé que actualmente pues no tenemos partidas clasificatorias, pero sí que tenemos torneos, tenemos el evento. Y pues entonces nos podemos hacer más o menos una idea de cómo va el meta en general. Y yo creo que muchos ya también sabemos qué tal le están yendo a los partidarios, por lo menos estas primeras semanas de la expansión, ¿no? Bien, empezamos con Adamas de la Muerte, nunca mejor dicho, porque sí, esta carta pues no ha brillado desde que salió. Intentaron hacer algo por ahí con el tipo metal con Skarmory, de que te metes un montón de partidarios que te aumentan la defensa y pues la verdad es que no ayuda en nada. No se está llevando esta carta, por lo que por ahora esta carta está muerta, al igual que la Anciana de la Muerte, que lo único que la buscan es prácticamente para el emblema, pero ya saben que de esto no va esta tier list, así que tampoco es una carta que se juegue. Bueno, vamos, tengo aquí varias que directamente van a ir a Calavera. No me voy a hacer el Don Misterio. Ya saben que azul pues tampoco funciona. ¿Sabes qué pasa? Que las cartas de este tipo de que te dan tanto de defensa por un turno no son tan buenas como las que te dan tanto de ataque por un turno, ¿no? Porque es demasiado específico la defensa. El oponente puede simplemente elegir no atacar ese turno, o ese daño que reduces realmente no va a ser significativo en nada. Entonces ese es el pequeño detalle. A diferencia del ataque, que pegar 10 de daño más sí que puede ser muy significativo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hay para los partidarios defensivos, lamentablemente por nuestro amigo azul, ¿no? Tenemos a Capitana Nereida, que más de lo mismo. El mazo de Araquanid pues no ha brillado nunca y parece que nunca brillará, más que lo quieras llevar para, no sé, para trolear. Y por fin llegamos a una carta que sí se utiliza en mazos para jugar el juego, y tenemos a la chica del centro Pokémon, que ha bajado un poquito, se podría decir. Había muchos mazos que utilizaban esta carta, como Dartina por ejemplo. Muy buena curación. Sin embargo, esta carta se sigue utilizando, y ahorita, que recuerde ahorita sí al toque, se me viene a la mente por ejemplo Mega Absol con Hydreigon, Mega Absol con Darkrai. Utilizan esta carta para pues mantener vivo ese Mega Absol y también curar a Hydreigon, así que yo diría que sí. Y son dos mazos que son muy buenos actualmente en el meta. No me acuerdo qué otro mazo ahorita actualmente, pero yo considero que la chica del centro Pokémon siempre es una buena carta que tener en cuenta a la hora de armar mazos, sobre todo si no tiene mucha supervivencia, ¿no? ¿Qué pasó, gorda? ¿Cómo está esta bebecilla? Así que yo creo que la chica del centro Pokémon sigue siendo una buena carta. Quizás podríamos bajarla a B. Igual al final podemos hacer un poco de ajustes según terminemos la tier list, ¿no? Pero yo creo que en A va viendo momentos. Lo que no sucede, por ejemplo, con el partidario Chris, que pues bostea cartas que realmente nunca han sido jugables.
Aunque debo decir que Vikabol, tengo un mazo pendiente para jugar con Vikabol que me parece bastante interesante. Pero de momento pues yo no he visto ningún Vikabol, ni Golem de Alola, ni Togedemaru. Así que va directamente a muerto. Aunque lo tengo pendiente por probar, así que estén atentos en el canal. Luego tenemos a Cynthia, que lamentablemente por más que nos guste Cynthia, a mí me encanta Cynthia. La verdad es que Garchomp no se juega, la verdad. ¿Se podría poner aquí? No lo creo, es que no se está jugando cero, ¿ah? Es que cero. Pasamos con Enigma, que era una carta que estaba al nivel de la chica del centro Pokémon, que te ayudaba a encontrar tus cartas, pero en esta ocasión tenemos nuevos partidarios que te ayudan a hacer esa chamba y mejor, que es la clave de esto, que Enigma. Así que al menos que seas muy fan de Enigma, la verdad es que Enigma ahorita no lo pondría en muerto, pero si está en una C, yo diría que casi al borde de la muerte, ¿eh? Luego tenemos aquí al Explorador Nobel, que bueno, ya sabemos que Mew no se usa. El problema de Mew es que dependes del ataque que tenga el Pokémon de la zona activa de tu oponente y pues te pueden poner un Pokébaby, ¿sabes? O sea, no está worth usar a Mew, aparte tiene muy poca vida. Ahora sí pasamos con una carta tocha que es Helio. Helio sigue fuerte como siempre, desde que salió esta carta ha sido una carta que es demasiado buena en todos los mazos, demasiado control, demasiada condición de victoria gracias a Helio, ¿no? Entonces sí, Helio sigue siendo una maravilla, la vamos a poner en S. Tenemos a Hoja, otra carta que para mí ha bajado un poco, y es que siento que el problema de Hoja es que hay mejores opciones. No es como que sea malo llevar Hoja, pero hay mejores opciones que te limitan a que en vez de llevar Hoja, mejor llevas otra cosa, ¿no? Yo la pondría en B porque hay algunos mazos que siguen necesitando la ayuda de Hoja para poder retirar, pero ya no tanto como antes, sobre todo porque actualmente estamos en un meta un poco más rápido. Un poco que necesitas 1 o 2 de energía para atacar o 1 energía para retirar. Entonces, no necesitas tanto a Hoja, de repente puedes... Incluso la velocidad de X se está viendo un poco más que Hoja. Así que yo la voy a poner en B porque no descarto que esta carta pueda volver en un meta donde hayan un poco de pokés un poco más pesados, pero de momento no demasiado, ¿ok? Pasamos con Israel, que también es una carta que está muerta, lamentablemente. Ni Staraptor ni el Snorlax que se benefician de Israel pues no se utilizan, así que F. Al igual que Kiawe, que si bien Turtonator es una carta interesante, al hacer Kiawe dependiente, pues actualmente, curiosamente también, el tipo fuego tiene muchísimas mejores opciones. Así que Kiawe pues no. Pero a diferencia de Kiawe, tenemos al señor Lectro, Minato o Volner, como le quieras decir, que yo diría que su mazo de Luxray, chat, no es broma, lo veo bastante bien. Yo lo voy a poner... no sé si me vengo muy arriba poniéndolo en A, lo voy a poner en B. Porque es un mazo que se utiliza actualmente con Luxray y está yendo bastante bien. Y yo creo que si esto sube en popularidad, pues podríamos subir incluso a Volner a la tier A. Pero de momento pasó de estar en la ultratumba a B. Creo que es un muy buen inicio, ¿no? Puede seguir subiendo. ¿Ah? Luego tenemos a Ilima o Lian, como lo quieran conocer. A ver, cartas que se estén utilizando ahorita normal, que sean demasiado pesadas para poder retirarlas, pues no hay demasiado. Intenté crear una baraja con Tauros, pero no funcionó. Yo la pondría en C, no descarto que pueda surgir en algún momento porque tiene un efecto interesante, pero de momento, pues como les digo, estamos en un meta rápido, 1 de energía de retirada, máximo 2. Tipo normal no hay demasiado así pesado que tú digas lo vas a necesitar. Así que la pondré en C. Lulu se va a muerta directamente. Luego tenemos a Maya. Maya es una carta interesante que tiene una mecánica particular. Lo que pasa con esta carta es que básicamente la permuta le ha quitado mucho protagonismo. Entonces en muchos mazos te sale más rentable llevar permuta que llevar Maya, porque puedes utilizar por ejemplo Professor y conseguir permuta y utilizarla en ese mismo turno. Entonces me parece que esta carta tiene un efecto interesante, pero las cartas que justamente aprovechan ese efecto son el tipo eléctrico, que ya tiene la permuta, el tipo fuego, que ya tiene la mejora de fuego, y el tipo agua, que no necesariamente necesita a Maya para funcionar. Entonces, no sé, la veo como que puede surgir en algún momento en el futuro, pero de momento pues está al borde, ¿no? Estas cartas están al borde, pero considero que tienen una mecánica mucho más interesantes que estas, que pueden volver en cualquier momento con alguna nueva baraja, ¿no? Lo que nos lleva a Nácara, que sigue siendo una muy buena carta de partidario, específicamente para jugar tipo agua, ya sabemos. Tenemos a Suicune, que sigue siendo uno de los mejores mazos ahora con Greninja y X, y
pues ocupas doble nácara. También lo tienes para Mega Gyarados, aunque es cierto que Mega Gyarados ahorita le está yendo un poco mal por culpa de Magikarp. Yo creo que es una carta que siempre tienes que tener en cuenta para tus mazos de tipo agua, ¿no? Ya se volvió como una especie de carta que ya sabes que le vas a encontrar por lo menos una copia mínimo a tu mazo de agua, porque la verdad es que te cure a todos tus Pokémon de tipo agua con uno de energía. 40 es bastante. Entonces sí, yo diría que Nácara está en la tier A. Recluta Galaxia, pues bueno, nivel profesor obviamente. Tenemos el equipo Rocket que me sigue pareciendo interesante esta carta. Siento que es demasiado, o sea, si tienes el espacio, ahorita no hay demasiado espacio, pero no me parecería justo tampoco meterla acá, porque es que estas cartas sí que están full muertas y esta tú la puedes meter en alguna baraja que tengas el espacio para intentar probar suerte, ¿sabes? Entonces la voy a poner en C. Obviamente no es demasiado meta ni nada, es muy situacional porque dependes de la suerte, pero te puede servir en alguna que otra baraja. Pasamos con rojo. Rojo de la muerte. Rojo ya siempre hemos... De hecho voy a poner a Giovanni por acá. Yo creo que rojo es una muy buena carta que te va a ayudar a finalizar muchas partidas en muchas ocasiones. Por eso yo lo pongo en A. No lo veo super mega OP como en S, porque hay cartas que no hay mazos, perdón, que no llevan rojo, porque pues no siempre lo vas a utilizar, ¿no? O sea, si vas contra alguien que está jugando mazos no EX, pues rojo queda como una carta muerta dentro del mazo. A diferencia de Giovanni, que también lo voy a poner en la misma tier que rojo, porque Giovanni sí que sirve para todos. Se está utilizando mucho ahorita también. Igual que siempre, ¿no? Siento que Giovanni siempre está ahí. Algunos mazos lo aprovechan, luego desaparece, luego vuelve a entrar. Está bien. No es mucho daño como rojo, que son 20, pero igual esos 10 de daño extra te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, ahorita Hydreigon para debilitar cartas con 140 de vida. Con un Giovanni viene perfecto, ¿no? Así que bueno, Giovanni me parece que también está al mismo nivel que el rojo. Luego tenemos a Venus. Para mí, chat, esta carta formaba parte del trío de la muerte, como les digo yo, que son estas tres, ¿no? De hecho voy a poner a Sabrina, que ahorita hablamos de ella. Para mí este era el trío de la muerte desde que salieron estas cartas, desde que empezó, más que todo desde el caramelo raro que se puso popular en Venus por el descarte y tal. Pero hay algunas cosas que han influenciado para que Venus haya bajado un poco. Sigue siendo jugable, se sigue usando en algunos mazos como en Altaria, como en Suicune, pero muchos mazos que antes llevaban Venus o que antes decía sí o sí voy a llevar Venus para sacar cartas, ahora le está quitando un poco más el protagonismo la tarjeta roja. Más que todo porque tiene un poco más de versatilidad con algunas cartas que vamos a mencionar más adelante, como Copiona, donde puedes cambiar tu mano y como vas a robar un montón de cartas nuevas, puedes sacar tarjeta roja y quitarle la mano a tu oponente, ¿no? Entonces por esa razón muchas barajas están optando por llevar tarjeta roja junto a Copiona en lugar de Venus, y siento que sigue siendo muy buena carta, pero lamentablemente actualmente en este meta ya no forma parte del trío de la muerte, ¿ok? La vamos a poner en A. Y Sabrina, pues Sabrina había bajado del trío de la muerte. Algo curioso, ¿no? Porque le pasó lo mismo a Sabrina con un objeto también en la temporada anterior, donde se estaba prefiriendo utilizar el repelente porque había demasiadas bestias legendarias, ¿no? Suicune, Raikou, muchos Pokémon básicos que te estorbaban, y entonces para combinar junto, por ejemplo, un Professor y poder cambiarle de la zona activa, se prefería llevar repelente. Lo que en este nuevo meta ha cambiado totalmente, porque ahora dominan las megas, dominan las evoluciones, y te sirve mucho más tener Sabrina, que te va a asegurar que puedes cambiar sí o sí, a repelente, que solamente funciona con los básicos. Así que Sabrina había bajado. Si hubiese hecho tier list el mes pasado, que no hice, solamente hice de partidarios de intercambio. Pero si hubiese hecho una tier list, Sabrina hubiese estado en la A, pero ahora está de vuelta. Sabrina está de vuelta a la S, ¿ok? Voy a tratar, chat, siempre acuérdenme por favor, porque esto lo quiero hacer todos los meses, de siempre estar actualizando estas tier lists, un video mensual de cómo van cambiando para tener un mapeo, ¿no? Un mapeo. Pasamos con Sarala, que bueno, estaba directamente a Calavera. Igual que el poderoso Blame, que justamente pensé que se iba a poder utilizar con el nuevo Rapidash y tal, pero bueno, resulta que va mejor incluso sin Blame. Obviamente no estoy diciendo que el nuevo Rapidash EX funcione con Blame, pero sí que llevas, por ejemplo, Ninetales normal, ¿no? Entonces, no, pero no, la verdad es que no, está muerta esta carta y ya está. Vamos a Brook.
Otra carta que está muerta. También tengo un mazo pendiente de probar con Golem. Pero nada, no creo que esta carta funcione de momento. Le tengo fe cuando saquen Steelix EX o Omega Steelix, quién sabe. Pero pues de momento no. Mento. Mento es una carta que estaba teniendo muchísima popularidad porque se estaba jugando muchísimo Guzzlord, que ha decaído bastante. Solo Guzzlord, por ejemplo, ha tenido que buscar compañeros otra vez porque hay muchas cartas que le papean y ya no funciona tanto. Aún así, Mento sigue siendo una muy buena carta. Te sirve para mazos de Mega Pinsir, te sirve para mazos que tienen monedas en general, ¿no? Entonces yo diría que Mento siempre está ahí. Es una muy buena carta para tirar monedas, así que creo que es indispensable. Ahora, no sé si ponerla en B porque es un poco situacional y Guzzlord ha bajado bastante. Mega Pinsir no es precisamente que esté en el meta. Supongo que la pondré en B, ¿no? Yo creo que sí está adecuado. Si estuviéramos hablando del meta del mes pasado, la pondría en A, pero yo creo que ahorita va mejor en B. Bien, pasamos con Blanca, que está totalmente dead. Pues lamentablemente la vaca Diablo pues no funciona. Y eso que le sacaron una nueva versión que sigue siendo igual de malarda, así que nada. Tenemos a Erika. Erika es otra carta que siempre está ahí, siempre está buena de utilizar, cura bastante a los tipo planta. Aunque los tipo planta actualmente no tienen demasiado protagonismo, porque lo que tienes es Pinsir, tienes Buzzwole que sigue ahí, aunque ya no se está usando demasiado. Supongo que es porque no hay Ranked tampoco. La voy a poner en B actualmente, porque el tipo planta pues no tiene demasiada cosa actualmente que esté muy bueno, aunque si quieres llevar Pinsir o pues Buzzwole, si tienes ahí a Erika, ¿no? Estoy en duda si A o B, chat. Déjenme en los comentarios ustedes dónde la pondrían. Morty, yo le tenía fe a esta carta, hasta me intercambié 2 Mortys y nada. Lamentablemente Morty, por más que yo quería que funcionara, no funciona y está en calavera, al igual que Koga. La que no está en calavera es Misty, que ha subido un poquito gracias a Mega Gyarados, aunque Mega Gyarados no esté realmente meta porque le fastidia mucho el tema de la Misty. Perdón, de la Misty no, de Magikarp con su vida mediocre de 30. Misty está ahí, la subiría a una C. Pasó de estar muerta a una C porque la puedes encontrar ahí de sorpresa a veces, ¿no? Teniente, pues nada. Jasmine, lamentablemente nada. Gladio. Gladio es una carta que yo hubiese puesto muy arriba, pero siento que ha habido una disminución muy fuerte de Sylvalis actualmente, pero siento que es solamente porque hay nuevas cartas y tal. Yo la pondría en A, es una carta muy buena que siempre te va a servir que siempre que juegues Sylvalis tienes que llevar esto y Sylvalis siempre va a estar bien. Quizás no con las mejores novedades de nuevas cartas, pero con sus mazos, con Zeraora, con todos los mazos que tiene, ¿no? Con Oricorio, siempre va a estar bien, con Rampardos. Luego tenemos al poderoso Guapo, que obviamente está totalmente inservible esta carta. Al igual que Noah, son cartas que no funcionaron sus ideas. Tilo. A ver, Tilo me potencia a Incineroar, Decidueye y Primarina, ¿no? Y mi problema con esta carta es que el mazo más fuerte de tipo planta, que por cierto se me acaba de olvidar al mencionar Erika, no me vayan a matar en los comentarios que seguramente ya están escribiendo, que Decidueye, que se beneficia de Tilo, no lleva Tilo, porque prefieres justamente llevar otros partidarios como Erika, como Lilia. De hecho voy a subir a Erika porque me olvidé totalmente de Decidueye y sí, está haciendo un mazo muy muy bueno desde la temporada anterior y sí necesitas a Erika para estar curando, ¿no? Entonces sí, Tilo a la muerte y Erika la vamos a subir a A, ¿ok? Guzma. Guzma es una carta que yo diría que estaba en A más o menos. Súper buena para quitar herramientas siempre, pero siento que lo que está pasando actualmente es que hay tantos partidarios más interesantes que te pueden ayudar más a que tu baraja funcione, que lamentablemente no hay espacio para Guzma. Le está pasando algo similar a lo que le pasaba a Plata. Entonces yo lo voy a bajar de A hacia la B, que sigue siendo muy buena carta, quizás regrese, pero actualmente no me van a dejar mentir ustedes, chat, que ya hasta la gente está usando sus herramientas como loco, estilo doble capa gigante en un turno, porque sabes que es muy raro que te vayas a encontrar un Guzma en una baraja. Así que bueno, vamos a bajarlo a la B, siempre está ahí la opción, puede volver, pero pues ahorita ha bajado un pelo. Lo que le pasa lo mismo a Plata, pero Plata yo creo que ha bajado incluso hasta la muerte, la verdad. La voy a poner en C porque siento que es una carta que tiene potencial para brillar en el futuro, no sé cuándo. Quizás cuando aumenten el límite de los mazos, porque cada vez salen mejores partidarios. Es que hay
mucha competencia en partidarios, la verdad. Entonces no basta con ser buena carta, tienes que ser excelente. Y eso es lo que le pasa a plata. Y bueno, sin contar ese bug de que le quitas una carta de la mano y al siguiente turno roba la misma carta, eso también le jode bastante. Así que bueno, voy a poner a plata en la C. La chica de las herramientas, que no sé cómo se llama, la mercader, pues se va a la muerte. El pescador también, el montañero también. Y pasamos a Samina. Por cierto, he elegido estas versiones de Samina y Lilie, pero están incluidas también las otras que ustedes conocen. Es solamente una representación, ¿no? Samina ha bajado bastante. Yo te lo hubiese puesto con Gladio, pero la verdad es que tanto Guslor como Buzzwole han bajado un poco. Yo la pondría en B actualmente. Porque aparte Mega Absol te jode una barbaridad, ¿eh? Porque es una carta que la vas a retener para ganar las partidas, como condición de victoria. Y en ese proceso que la tienes en la mano, si estás contra Mega Absol, de una te la descarta. Ese es el problema. Y siento que, bueno, los ultraentes han bajado un poco también en tema de meta, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Yo de momento no la veo como protagonista actualmente los ultraentes, así que la voy a poner en B. Lilie la voy a poner en cambio en A. Sigue siendo una muy buena carta ahora con las mega evoluciones de fase 2 como Mega Blaziken, como Decidueye, que no es mega, pero le sirve. Sí que está bastante bien como Mega Ampharos, por lo menos llevar una copia siempre para esa curación de 60 que puede ser la diferencia entre sobrevivir un turno más o no, ¿no? Entonces sí, Lilia para mí está bastante bien. Lira, la verdad es que la pondría en C por el potencial que tiene, aunque actualmente si somos honestos está muerta, pero esta tier C para mí es como un potencial, ¿ok? Es como un potencial que se puede ver en algún momento, no se está viendo ahorita, pero yo siento que a diferencia de las que están en Calavera, es que estas no se van a ver nunca, ¿sabes? Entonces estas pueden entrar en cualquier momento. Además, si juegas Dragonite, que me falta probarlo, puede que sea interesante, así que la voy a poner en C. Fantina, Fantina, loco. No he visto ningún mazo de Fantina, he visto algunos por ahí con el globo y no sé qué. Me falta testearla bien para yo tener una opinión, pero de momento la voy a poner en muerta, ¿ok? Igual que el vato surfista, igual que el vato de el Kahuna, ¿no? Lamentablemente estas cartas no veo que estén siendo ni siquiera algo decente, nada, loco. Bien, lo que nos deja a las últimas 3 cartas que se podría decir las más importantes que han cambiado el meta. Tenemos a Copiona, que la voy a dejar para el final. Y pasamos con Ariana. Ariana Grande de la Muerte. La voy a poner en A, chat, porque tiene muy buen potencial esta carta para estar en S. Pero de momento solamente la estoy viendo en el mazo de Mega Altaria, que está muy bien con los Pokébebés la campana toca pelotas, ¿no? Pero pues no todos los mazos la están llevando porque hay mejores opciones, ¿no? Entonces yo la voy a poner en A, fresquita, está bastante bien. Pero como no se usan demasiados mazos, me parece que está correcto ahí. Lo mismo me pasa con Aura, iba a decir Mei. Con Aura, chat, lo mismo me pasa con Aura, es una carta que está muy buena, quizás muchos de ustedes la pondrían en S, pero yo siento que es una carta un poco más... que depende de la baraja, ¿no? Igual la podríamos poner en S, no lo sé, es que yo no soy tan fanático de Mei, porque soy hincha de Copiona, lamentablemente. Entonces en muchas situaciones prefiero llevar doble Copiona a llevar Copiona y Mei, pero quizás me estoy dejando llevar por mis gustos personales. Cuéntenme si ustedes la subirían a S o les parece que A junto a Ariana está bien, yo creo que sí, ¿eh? Y por último, Copiona, que no es meme, chat, Copiona yo la pongo a nivel del profesor. Sí, chat, para mí Copiona, bueno, ustedes no sé si han visto mis videos últimamente, pero yo soy fan de Copiona, es una carta extraordinaria, le da demasiada vida a muchos mazos que estaban totalmente muertos o que eran inviables. Es una barbaridad, e incluso jugando contra mazos que son agresivos y tienen pocas cartas en la mano, si tú también lo eres, mínimo 2 o incluso que robes una, es que ayuda demasiado. Reiniciar tu mano. Si no te gusta tu mano, reiniciarla, cambiarla por otras cartas de tu baraja o robar cartas o hacer ambas a la vez, me parece una barbaridad y yo siento que Copiona tiene que ir en todos los mazos, con una excepción. Los únicos mazos que no utilizan Copiona son Suicune y Entei, porque ellos tienen su propio robo, entonces no te sale tan worthy. Son las únicas excepciones. Diría Reiko, pero bueno, Reiko pasó de estar bueno a estar más muerto que muertín, así que F, ¿no? Son las únicas excepciones que yo diría, ahí no llevas Copiona, pero en el resto de mazos tiene que estar sí o sí por lo menos una copia, incluso doble copia en muchos mazos. Así que esta sería mi tier list de la muerte, chat, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo, qué subirían, qué bajarían. Los voy a estar leyendo, no olviden también el concurso para ganar un profesor. Y bueno, te voy a estar dejando por acá
algunos videos de los mazos anteriores que he subido para que le des un vistacito. Gracias por quedarte hasta el final del video y espero que no hayas adelantado solo para ver esto. Si quieres participar para ganar una investigación de profesores, aquí te van las instrucciones. Número 1, estar suscrito a mi canal, darle like a este video, comentar qué te pareció el video, qué opinas de la tier list y al final, muy importante esto, colocar quiero mi OAK al final de tu mensaje. No hacer spam con quiero mi OAK, solamente una sola vez por persona. Si empiezas a publicar constantemente quiero mi OAK de forma repetida, serás descalificado. Tener Discord para comunicarnos en caso de que ganes, y ahí aprovecho y te invito a mi comunidad de Discord. Y finalmente el ganador será anunciado este mismo viernes 14 de noviembre. Durante el video de ese día voy a anunciar el ganador y tendrás 48 horas para reclamar tu premio.